Y el día que se ha fijado o prefijado oportunamente por parte del tribunal, se verifica la audiencia respectiva. El juez presidente, quien preside la sala respectiva, debe cumplir con algunas obligaciones que le impone el Código de Procedimiento Penal o el Código Procesal Penal. De manera tal que entre estas obligaciones lo primero que debe hacer es verificar que todos los intervinientes y demás testigos y peritos que deben participar del juicio se encuentren presentes al inicio de la audiencia respectiva. Es cierto que con respecto de los testigos y peritos, es probable que las partes que presentan a los testigos y peritos hagan presente al tribunal que estos van a estar, en definitiva, en las oportunidades que se les necesitan, con el objeto que los testigos y peritos no estén durante todas las audiencias de juicio, sobre todo cuando se trata de juicios largos. Imagínense que muchas veces la primera parte del juicio va a ser exclusivamente las cuestiones de carácter general y además los alegatos de apertura, pero no se va a rendir prueba el primer día, sobre todo en aquellos juicios que a veces se programan para partir en la tarde. Es poco probable que alcancemos, en definitiva, a rendir la prueba también durante la tarde. Y por lo tanto, entonces, muchas veces los propios intervinientes le informan al tribunal que los testigos y peritos van a estar disponibles en el momento en que se les requiera para prestar las declaraciones respectivas. De modo que a veces entonces hay que tener presente que muchos de los testigos y peritos no se encuentran al inicio del juicio presentes para los efectos de verificar su presencia por parte del tribunal, sin perjuicio de que efectivamente las partes que los han ofrecido como testigos o peritos van a indicar cuál es la razón por la que los mismos no se encuentran presentes y que en todo caso estarán en el momento en que se les requiera para prestar las declaraciones respectivas. Una vez que el tribunal verifica entonces la presencia de todos los intervinientes, pero digamos de los intervinientes fundamentalmente que están obligados a estar presentes. ¿Y quiénes están obligados a estar presentes en la audiencia de juicio? ¿Se recuerdan de la norma al respecto? ¿Quién puede ayudarnos a completar la idea sobre esta materia? Jorge, Carlos, Marisol, Cristian. ¿Quién quiere recordarse de quiénes están obligados a estar presentes en la audiencia respectiva? Está obligado a estar en la audiencia respectiva, principalmente los abogados, profesor, del querellante, o en caso de que exista querellante, también el fiscal, también el abogado defensor. Y lo que sí no tengo entendido si es que la parte necesaria que esté en todo el juicio, tengo entendido que no, la parte imputada. ¿Qué parte? ¿El imputado? El imputado tengo entendido que no es El, necesario que esté en toda la audiencia, ¿o sí? el imputado debe estar presente en su juicio, se dice en relación con el mismo. De hecho, cuando no está el imputado, habiendo sido citado oportunamente, se despacha orden de aprehensión en contra del mismo para obligarlo a comparecer. No se puede llevar adelante el juicio sin la presencia del imputado. En audiencias que no son relevantes, a veces para discutir otras cosas ante el juez de garantía, no es necesario que esté presente el imputado, pero en una audiencia de juicio el imputado tiene que estar presente. En principio, todo el juicio debe estar presente, sin perjuicio que puede pedir autorización para abandonar la sala donde se verifica el juicio y en ese caso lo pueden instalar en una sala cercana, sin perjuicio de que cuando vuelva a incorporarse a la sala se le debe explicar lo que ha ocurrido durante su ausencia y que ha permanecido en una sala separada, pero tiene que estar en el tribunal y solo puede abandonar la sala con autorización del tribunal. De manera que sí, efectivamente están, y en el caso hay algunas cuestiones que es importante tener presente. La ausencia del defensor, que es obligatoria, significa la declaración del abandono de la defensa, que se le va a designar otro defensor
y además al defensor que no ha asistido se le van a aplicar sanciones por parte del tribunal si no da explicaciones satisfactorias para justificar la ausencia respectiva. En el caso del querellante, si no está el abogado del querellante, lo que ocurre es que en ese caso se entiende por abandonada la querella y por lo tanto cesa la participación del mismo en el juicio. También, por supuesto, se va a declarar el abandono de la defensa del querellante. Es posible que se le pida información acerca de las razones por las cuales no estuvo presente el querellante y dependiendo de la explicación el tribunal también podrá sancionar al, en definitiva, abogado que no hubiese comparecido a la audiencia respectiva. Pero no, en este caso, la falta del querellante no impide llevar adelante en el fondo el juicio respectivo. Bien, sí, Jorge, estamos relativamente claros, todas estas personas tienen que estar presentes, el fiscal tiene que estar presente, el que sostiene la acusación, el querellante, si quiere seguir sosteniendo la acusación, tiene que estar presente en la audiencia de juicio. Carolina, cuénteme. Y ahora sí. Bueno, tiene que estar entonces el abogado defensor, el abogado querellante, y si ellos no comparecen, se sanciona. ¿Qué tipo de sanciones se le imponen? Suspensión del ejercicio de la profesión y va a depender de las explicaciones que den al respecto. En el caso del fiscal, además, incurre en responsabilidades de carácter administrativo, se le debe informar al fiscal regional la ausencia del fiscal. Ahora, indudablemente que los fiscales siempre están presentes porque siempre va a haber un fiscal disponible, que es el fiscal de turno, el que puede, en definitiva, asumir cuando alguno de los fiscales que debió haber estado presente en la audiencia no hubiese llegado por alguna circunstancia justificada, pero siempre va a haber alguien disponible. Lo mismo pasa con la Defensoría Penal Pública. En realidad, claro, es posible que el defensor. Ahora, ¿con qué nos encontramos frente a esta circunstancia en todo caso? Con que muchas veces igual es necesario suspender la audiencia porque el fiscal o el defensor que comparece no tiene todos los antecedentes, no ha tenido la oportunidad de estudiar los mismos, razón por la cual entonces no le es posible llevar adelante el juicio porque ignora los antecedentes. Pero no es frecuente que ello ocurra, pero siempre va a comparecer uno, va a pedir la suspensión, en este caso de la audiencia, por las razones que eventualmente podrían justificar la inasistencia, ya sea del fiscal o del defensor. Eso no significa que el tribunal no pueda sancionarlo en definitiva con la suspensión del ejercicio de la profesión y además en el caso de que sean funcionarios, en el caso del fiscal, que es funcionario público, y lo mismo de los defensores que sean funcionarios de la Defensoría Penal Pública, pueden incurrir además en responsabilidades de carácter administrativo. De manera que es distinta la situación. Ahora, si son defensores privados, la sanción específicamente es la que le imponga el tribunal respecto de la suspensión del ejercicio de la profesión. Cuando son situaciones menores será un día o 2 días de suspensión y si se trata de situaciones más graves y que afectan de manera más importante el funcionamiento efectivamente del tribunal y la realización de los juicios, las sanciones pueden ser mucho más drásticas. Pero lo usual, si no tiene antecedentes previos, no había incurrido en faltas de este tipo, es que las sanciones sean de pocos días, 1 o 2 días. Pero igual es una molestia porque además se le comunica esto a los tribunales de la jurisdicción respectiva para los efectos de que efectivamente se cumpla la sanción y hay un registro de abogados que han sido sancionados por esa circunstancia, cosa que usted puede verificar si algún abogado está en definitiva en esa circunstancia en un momento determinado. Michelle. Hola, profesor, buenos días. Buenos Disculpe, días. quería hacerle una consulta. ¿Qué ocurre si en el caso de, por ejemplo, un fiscal decide no seguir una investigación a causa de que hayan pruebas inválidas o él piense eso de que las pruebas no son sustentables para el argumento y presionen a la víctima para que se cierre el caso?
y después con los años, por ejemplo, se sepa que sí era cierto, ¿cuál es el límite que tienen los fiscales o cómo se puede sancionar eso? A ver, cuidado con lo que plantea, porque en primera instancia, claro, el fiscal es el persecutor penal por excelencia. Indudablemente que si hay querellante, el querellante se puede oponer y puede pedir que se le permita seguir adelante con la acusación a él, y en ese caso es el tribunal el que tiene que evaluar la posibilidad de autorizarlo o no. Ahora, lo que usted plantea constituye un delito, o sea, si el fiscal en realidad ha tomado una decisión a sabiendas de que efectivamente hay antecedentes suficientes para perseguir penalmente y no lo hace, yo creo que incumple no solo obligaciones en realidad que le impone la ley de respecto a la persecución penal, y por lo tanto hay responsabilidades eventualmente, primero de carácter administrativo, pero podrían incluso llegar a haber responsabilidades de carácter penal. Por supuesto que esas tienen que determinarse en los procedimientos respectivos, primero en el procedimiento administrativo y eventualmente también en una investigación que pudiera llevarse adelante respecto a las responsabilidades penales en que podría haber incurrido el fiscal al adoptar decisiones a sabiendas de que en definitiva existían los antecedentes suficientes y necesarios para llevar adelante la persecución penal. Hay que distinguirlo. Ahora, normalmente esto no va a ser materia que se debata en este momento de la audiencia del juicio oral respectivo. Ahora, y no se va a debatir ahí, sino que lo más probable es que haga uso de la facultad de no perseverar y que la comunique en definitiva al tribunal. Ahora, se acusa primero y después podría ocurrir que en la audiencia del juicio oral, lo que va a hacer en este caso, en esta audiencia, si llegara a ocurrir lo que usted plantea, Michelle, lo que va a ocurrir es que el fiscal va a pedir sentencia, que se dicte sentencia absolutoria. Y entonces va a decir que no tiene la prueba necesaria para acreditar la acusación que ha formulado y que por lo tanto solicita al tribunal que se dicte sentencia absolutoria. Y eso sí es posible que ocurra, y de hecho ocurre muchas veces cuando no llega la prueba que él necesita, testigos fundamentalmente o peritos que son fundamentales para acreditar la acusación. Lo que hace es pedir en definitiva que se dicte sentencia absolutoria porque con la prueba que va a rendir no va a ser capaz de acreditar los hechos que son materia de la acusación. Pero si usted me plantea una situación de ese tipo, lo más probable es que ello se verifique antes de la audiencia de preparación de juicio oral, es decir, en la etapa de cierre de la investigación, se hace la evaluación, tiene 10 días el fiscal para decidir si acusa o no acusa. Y si no acusa y hay formalización, lo que puede hacer es ejercer la facultad de no perseverar y por lo tanto no continuar con la persecución penal. Bien, Jorge. Gracias. Profesor, tengo una consulta. Si un abogado es sancionado por días por mal ejercicio, ¿qué pasa si este tiene futuras audiencias? ¿Qué sucede con estas audiencias que ya están programadas o qué debiese hacer el abogado en este caso? Lo que debiera hacer el abogado es delegar el poder respectivo en algún abogado habilitado para el ejercicio de la profesión que lo pueda reemplazar en eso. Y eso podría significar incluso en la necesidad de que este abogado al que se le delegue el poder por estas razones pida que la audiencia se suspenda, pero él está imposibilitado de realizar actos propios del ejercicio profesional y lo único que podría hacer válidamente es delegar el poder en otro para que otro, en definitiva, intervenga. Y eso es lo que ocurre habitualmente, no solo en esas circunstancias, sino cuando usted sabe que va a estar imposibilitado porque tiene simultáneamente varias audiencias a las que no va a poder concurrir. Esto era más frecuente antiguamente. Imagínese que usted tenía a veces alegato en la corte y tenía que estar esperando que lo llamaran para alegar y tenía audiencia además en el tribunal oral, en lo penal o en el juzgado de garantía. Ahora, en ese caso lo que se hacía era priorizar las audiencias del tribunal oral en lo penal o del juzgado de garantía y se pedía la suspensión de la causa en la Corte de Apelaciones.
Y eso era lo que se hacía habitualmente. Es decir, se privilegiaban las audiencias penales porque se entendía que había mayor necesidad de llevarlas adelante y no tener retraso en ellas, y se suspendían audiencias que estaban en otros tribunales, en familia, que estaba sometida al mismo régimen, o en el tribunal laboral, en esos casos. De manera que si usted me pregunta por la prioridad, primero las audiencias penales y después las audiencias de otro tipo, sin perjuicio de que podamos discriminar el tipo de audiencia. Si la audiencia es para debatir alguna cuestión que no es tan relevante, es perfectamente posible también que se pida la suspensión de la audiencia en el tribunal penal y se prefiera la audiencia que esté en otra parte. Es una solicitud que usted tiene que formular oportunamente para que el tribunal la pueda resolver. Sin perjuicio de eso, lo que frecuentemente se hace en este caso es delegar los poderes, es decir, a menos que sea estrictamente necesario. Claro, si una audiencia de juicio, es poco probable que su cliente admita que usted delegue el poder en otra persona. Lo más probable es que le diga, no, yo quiero que usted esté porque usted es mi abogado, y aquí hay unas relaciones de confianza que son fundamentales de sostener. No le da lo mismo quien sea, en definitiva, el abogado en esas circunstancias. Michelle, ¿usted estaba levantando la mano de nuevo o en realidad se le quedó la mano arriba? Se me quedó la mano arriba. Ah, ya, perfecto. Bien, dijimos y recapitulemos. Estábamos hablando de la audiencia de juicio oral ante el tribunal oral en lo penal. Dijimos que la primera obligación que tenía el juez conforme al Código Procesal Penal era efectivamente verificar que los intervinientes y además los testigos y peritos que debían prestar declaración en el juicio estuvieran presentes al momento de iniciarse la audiencia. Pero que respecto a los testigos y peritos, normalmente los propios intervinientes que habían ofrecido la prueba respectiva los dispensaban de que estuvieran presentes durante todo el juicio para evitar que los mismos estén, no sé, pues si el juicio va a durar 10 días, que estén 10 días ahí aislados en el tribunal. Entonces normalmente lo hacen comparecer para prestar declaración, y una vez que prestan declaración además se le pide permiso para retirarse del tribunal. Acuérdense que testigos y peritos no pueden tener comunicación con otros testigos y peritos que eventualmente ya han prestado declaración para que en definitiva no puedan preparar eventualmente sus deposiciones, y por esa razón es que efectivamente normalmente se les mantiene aislados hasta antes de prestar declaración. Una vez que prestan declaración, incluso se les autoriza por problemas de dependencia física, no hay dependencia suficiente para mantenerlo aislado, y por lo tanto se le autoriza para retirarse del tribunal. Eso puede prestar para situaciones. Ahora, indudablemente que manejar testigos y peritos de esa manera constituye un hecho ilícito, y por lo tanto, si alguien es sorprendido en esa circunstancia y consultando a los testigos y peritos respecto a lo que fue interrogado y lo que declararon, para poder en definitiva adecuar su declaración posterior, sería constitutivo eventualmente de un delito de obstrucción a la investigación eventualmente, o de obstrucción a la justicia eventualmente frente a situaciones de ese tipo. Bien, de manera que es posible que efectivamente testigos y peritos no se encuentren presentes en esa oportunidad. Una vez hecho esto, el tribunal debe declarar iniciado el debate o abierto el juicio. No hay una fórmula sacramental al respecto. El tribunal a veces dice se declara iniciado el juicio, se declara abierto el debate, etc. Pero debe efectivamente decir que una vez verificada la comparecencia de todo, lo que tiene que hacer es dar comienzo al juicio formalmente. Como segunda cuestión, posteriormente, el juez presidente del tribunal oral en lo penal debe advertir al acusado de que debe estar atento a lo que se va a desarrollar durante el juicio. Además, debe explicarle lo que va a ocurrir durante las audiencias de juicio respectivas. Estas explicaciones que el juez presidente
le da normalmente a los imputados o al imputado son explicaciones que deben ser fácilmente comprensibles por parte del mismo y tienen por objeto fundamentalmente que el mismo imputado tome conocimiento de lo que va a ocurrir durante el juicio. En términos simples y no en términos académicos, sino que lo que él explica es lo que va a ir ocurriendo. Y esto no solo se lo explica al inicio, sino que eventualmente también muchas veces le va explicando en las oportunidades en que el imputado deba intervenir en el juicio respectivo. Así, por ejemplo, le indica que tiene derecho a dirigirse al tribunal, por supuesto, solicitando en su oportunidad la palabra, tiene que advertirle además que tiene derecho a guardar silencio, que si renuncia al derecho a guardar silencio va a ser interrogado no solo por su abogado defensor, sino que también por el fiscal y por el querellante. Y esto es una cuestión que el juez presidente debe tenerlo presente durante prácticamente toda la audiencia de juicio, y tiene que darle instrucciones a este respecto al imputado que sean suficientemente claras sobre cómo se va a desarrollar la actividad durante el juicio. Ya hemos dicho además de que el imputado podría solicitar autorización para retirarse a una sala contigua del mismo tribunal para no estar en toda la audiencia a veces presente, eso porque a veces también hay circunstancias que podrían hacer difícil la declaración de algunos testigos o peritos, o prefiere no escucharlo el imputado, en cuyo caso tiene que mantenerse en definitiva en una sala contigua y con autorización del tribunal para estos efectos, en la medida que además existan las facilidades físicas para mantenerlo en definitiva en esas circunstancias. Y en todo caso, cuando retorne a la sala se le debe explicar todo lo que ha ocurrido en ausencia del mismo en forma resumida. Una vez que cumple con darle estas instrucciones al acusado o imputado, el juez presidente debe realizar una exposición somera del auto de apertura del juicio oral. Y digo una exposición somera porque el auto de apertura es conocido por parte de todos los intervinientes. Fundamentalmente, esta es una explicación resumida para el público que asiste y presencia el juicio, más que para los intervinientes. Los intervinientes conocen el auto de apertura en detalle y saben cuál es el contenido del debate y del juicio que se va a llevar adelante y de la prueba que cada uno de los intervinientes ha ofrecido para rendir durante el juicio. Por lo tanto, este resumen que hace el juez sobre el auto de apertura y sobre la acusación tiene por objeto simplemente clarificar cuál es la cuestión debatida en la comprensión del tribunal, para efectos de que también tenga una percepción clara a este respecto el público asistente. Acuérdense que las audiencias de juicio son audiencias públicas y por lo tanto entonces cualquiera que tenga interés en presenciar una audiencia podría concurrir en definitiva a ver la audiencia de juicio. De hecho, muchas veces cuando son situaciones de interés general hay mucho público presente, fundamentalmente la prensa, que quiere en definitiva imponerse del desarrollo del juicio respectivo. Sin perjuicio de que la presencia de la prensa muchas veces está regulada por ciertas condiciones que se debaten también al inicio del juicio ante el tribunal oral en lo penal y a requerimiento de los intervinientes. Son los intervinientes los que muchas veces le piden al tribunal que se restrinja, por ejemplo, el sacar fotografía, el filmar, el grabar ciertas piezas del juicio con el objeto de resguardar la identidad de testigos y peritos. Bien, y ahora vamos, en definitiva, una vez finalizada esta primera actividad por parte del juez presidente del Tribunal Oral en lo Penal, el juez presidente va a conceder la palabra al fiscal para su alegato de apertura primero al fiscal. Posteriormente a los querellantes, si los hubieren, para que pongan en definitiva sus querellas y las demandas civiles si las hubieren.
y finalmente va a ofrecer para sus alegatos de apertura también, en definitiva, la palabra a las defensas o a la defensa según haya más de un imputado. Solo puede hacer uso de la palabra en cada una de las circunstancias solo un abogado por cada uno de los intervinientes. Me explico. Pueden concurrir 3 fiscales si quieren a la audiencia, un fiscal principal que es el que lleva la causa, fiscales auxiliares, pueden concurrir varios querellantes representando a una misma, varios abogados por la parte querellante, siendo una la parte, pero pueden haber varios querellantes también, que es distinto, en cuyo caso cada querellante se considera como una parte distinta. Y lo mismo pasa con los defensores. Pueden concurrir varios defensores en representación de un imputado, pero pueden concurrir un defensor o más por cada uno de los imputados que hubieren. Solo tiene derecho a usar la palabra para el alegato de apertura uno solo de los intervinientes, de manera que, aunque concurran varios abogados por una misma parte o interviniente, solo uno de ellos puede, en definitiva, efectuar el alegato de apertura. Hay que tener presente que no necesariamente el abogado que hace el alegato de apertura es el mismo que rinde la prueba, es el mismo que, la regla general es que sea así y haga el alegato también de clausura, pero pueden ser abogados distintos del mismo equipo y por lo tanto un abogado puede hacer eventualmente el alegato de apertura, otro abogado puede hacer el alegato de clausura y otro abogado puede ser, en definitiva, el que rinda la prueba durante el juicio respectivo. De manera que podemos dividir y por lo tanto podemos trabajar en equipo. Lo que no es posible es que intervenga más de un abogado en cada una de las actividades respectivas. Si un abogado va a interrogar al testigo por cada interviniente, ese abogado solo puede interrogarlo. Los demás lo que pueden es pasarle notas para que pregunte algo, para que aclare algo, y el que se dirige en definitiva al tribunal y el que se dirige también en definitiva en el interrogatorio es uno solo. Eso hay que tenerlo presente porque es posible que se encuentren a veces con que el fiscal concurren 3 fiscales en una misma causa. Ya, pero en cada oportunidad solo uno de ellos puede intervenir. No pueden intervenir varios en representación, varios abogados en representación de uno mismo de los intervinientes. Bien, ¿cuál es el objetivo ahora de este alegato de apertura? Nosotros hemos dicho que el alegato de apertura tiene por objeto primero explicarle al tribunal, y esto es importante tenerlo presente, primero explicarle al tribunal de qué es lo que se trata. ¿Por qué? Porque el tribunal oral en lo penal, el primer contacto que empieza a tener con la realidad del juicio, es cierto que recibe el auto de apertura, pero el auto de apertura no le dice mucho, le dice más bien cuál es el contenido de la acusación y de la prueba que se va a rendir. Por lo tanto, no es mucho lo que saben respecto del juicio. Incluso si alguno de los jueces que es designado para ver el juicio oral y público ha intervenido como juez de garantía previamente en los hechos que son materia del juicio, tiene que inhabilitarse para conocer de la causa como juez del tribunal oral en lo penal. De manera que muchos jueces que pasan desde el juzgado de garantía al tribunal oral en lo penal deben inhabilitarse porque han intervenido normalmente como jueces de garantía en el desarrollo previo de las investigaciones y han dictado resoluciones que pueden incidir en definitiva en la prueba que eventualmente se va a rendir. O pueden haber tenido conocimiento de los hechos y por lo tanto entonces están inhabilitados para los efectos de conocer del juicio oral respectivo. Bien, vamos entonces a decir que lo que se va a exponer en el caso del fiscal primero es su teoría del caso y que tiene que ver con lo que ha señalado en la acusación y en la imputación, y es un compromiso además en el alegato de apertura
de la prueba que se va a rendir, es decir, tiene que señalarle al tribunal cuál es la prueba que se va a rendir más adelante por parte del Ministerio Público. Y además tiene que, en cierto modo, señalar cuáles son los énfasis o el punto de vista con que en realidad él quiere que el tribunal vea la prueba que se va a rendir. Por eso es que este alegato de apertura es fundamental, en definitiva, que sea concreto, que sea resumido, que mantenga la atención del tribunal oral en lo penal, en lo que es el juicio, en lo que va a ocurrir durante el desarrollo del juicio, fundamentalmente con respecto de esta promesa de probar los hechos por parte, en definitiva, del fiscal. Y lo mismo va a ser indudablemente el querellante, con las visiones particulares que él mismo podría tener a este respecto. Bien, vamos a ver entonces cómo vamos a organizar en general estos alegatos de apertura. El alegato de apertura, nosotros hemos dicho, y ustedes ya lo han visto y han visto seguramente más de algunos de los alegatos de apertura, de que aquí hay muchos estilos que son distintos. Y fundamentalmente en el derecho comparado nosotros tenemos estilos que ponen un gran énfasis en la oratoria. Yo no digo que la oratoria no sea importante para los efectos de efectuar un alegato de apertura, pero lo que tenemos que tener presente es que nosotros estamos frente a tribunales profesionales, es decir, ante jueces profesionales que saben tanto o más derecho que nosotros y que por lo tanto en realidad no se les impresiona exclusivamente con la oratoria, que por supuesto les importa que la oratoria sea la adecuada por quienes se dirigen al tribunal, pero que su importancia no está radicada exclusivamente en la retórica o en la oratoria, sino que la importancia de ello es que sean concretos, que efectivamente hagan un buen manejo tanto de los hechos como del derecho, pero no fundamentalmente los aspectos que se destacan en el derecho comparado cuando estamos frente a un tribunal no profesional, es decir, cuando estamos frente a un jurado. De manera que esta es una regla que tenemos que tenerla presente. Y la mayor parte de ustedes se van a percatar de que esta influencia anglosajona, fundamentalmente norteamericana, de dirigirse al jurado, que también existe en otros países. No crean que hay países hoy día del derecho continental, por ejemplo Francia, que tiene jurados. No todos los juicios se ven en jurados, pero hay algunos, en la Cour d'Assise, en que efectivamente tenemos participación de jurados, es decir, de jueces no profesionales. En el derecho inglés también. Por lo tanto, esta influencia ha ido permeando un poco y depende entonces frente a qué tipo de tribunal estemos. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esto? Que esta influencia anglosajona, fundamentalmente gringa en Latinoamérica, también ha sido recogida en otros países que tienen sistemas similares a los nuestros de jueces profesionales y que tienen un sistema procesal penal parecido al nuestro. Así, por ejemplo, en México, en Perú y en Colombia, que tienen un sistema muy parecido al nuestro, pero en que la oratoria, la declamación en juicio, a pesar de dirigirse a un tribunal profesional, tiene una relevancia que nosotros entendemos que pareciera ser innecesaria desde el punto de vista de los jueces profesionales. En materia de jueces profesionales, lo importante es ser concreto, directo, ojalá no extenderse mucho, extenderse lo suficiente y necesario. Nosotros hemos dicho que mantener la atención más allá de media hora de un tribunal en lo que se está explicando es difícil. Y por lo tanto, entonces, un alegato de apertura muy extenso termina finalmente perjudicando la exposición de los hechos frente al tribunal y por lo tanto perdiéndose el interés por parte de los jueces respecto de lo que se le tiene que explicar.
De manera que lo importante es organizar bien lo que le tenemos que decir al tribunal, es decir, de la historia que le vamos a contar, de la prueba que vamos a rendir y de lo que esa prueba va a decir. Y eso es importante, hay que anticiparle. Con esta prueba pretendemos probar tal circunstancia que por supuesto es relevante para la calificación jurídica que nosotros hemos hecho, independiente de que finalmente la calificación jurídica del tribunal termine siendo distinta conforme a la prueba que hemos rendido y a los hechos que han sido probados. De manera que es importante que este alegato de apertura esté bien definido y muy acorde a lo que es nuestra teoría del caso. Eso es relevante. No se puede construir un alegato de apertura sin tener clara cuál es nuestra teoría del caso. Y por lo tanto, entonces, nosotros vamos a exponer cosas que tenemos absolutamente claras y que de la lectura de los antecedentes de la investigación previa, tanto desformalizada como formalizada, nos han llevado a concluir, en definitiva, que esa es la mejor teoría del caso para la situación que nosotros hemos visto que se deriva de los antecedentes recopilados durante la investigación. La defensa tiene algunas ventajas, indudablemente, respecto a ello, porque tiene la presunción de inocencia a su favor y además porque la prueba que se tiene que rendir por los acusadores debe ir más allá de toda duda razonable. Y por lo tanto, indudablemente, hay una cierta ventaja respecto de lo que la defensa debe hacer en este alegato de apertura en relación a que su teoría del caso también puede ser bastante más ambigua que la que debe desarrollar quien en definitiva sostiene la acusación, sea el Ministerio Público o los querellantes. Otra de las cosas que es importante tener en consideración en la preparación de un alegato de apertura es que no hay en definitiva un modelo único para ese alegato de apertura. El alegato de apertura tiene que ver esencialmente con los hechos que en definitiva ustedes cuentan. Y es difícil a veces porque en el caso de la defensa es habitual, no diría que siempre es así, pero es habitual que su cliente no le entregue toda la información de cómo se verificaron los hechos. Normalmente la información que le entrega tiene que ver con su propio criterio y con su propia opinión de lo que le es favorable para el juicio. Y eso hace de que a veces podamos encontrarnos con sorpresas como defensores respecto, en definitiva, de información que no ha entregado, en definitiva, su cliente al abogado. Y eso es importante, establecer relaciones de confianza entre el defensor, el imputado acusado, con el objeto de que éste efectivamente, por lo menos al defensor, le explique efectivamente qué fue lo que ocurrió. Y cuando eso no ocurre, es importante que ustedes revisen muy detenidamente y en forma muy acuciosa el mérito y los antecedentes de la investigación realizada por el Ministerio Público, porque eso indudablemente con el tiempo y con la experiencia que van a ir adquiriendo, les va a decir aproximadamente la lectura que ustedes tienen que hacer de lo que le relata su cliente. De manera que hay que tener presente de que no necesariamente ustedes van a saber qué fue lo que realmente ocurrió, sino que van a tener el filtro que hace el propio cliente en su propio interés respecto de lo que efectivamente ha ocurrido. Bien, la norma legal, en definitiva, que regula en realidad los alegatos de apertura es bastante general. Es bastante general en el sentido de que lo que debe hacer el acusador es exponer su acusación o sostener, si ustedes quieren, la acusación. Por lo tanto, lo que hace el fiscal conforme a la norma legal es en realidad exponer su acusación, decir por qué,
se configura en definitiva los tipos penales que atribuye al acusado. En cambio, la defensa, cuando se refiere a los alegatos de apertura, tiene una amplitud un poco mayor, en el sentido de que la defensa tiene que exponer cuáles son los fundamentos de la defensa respectiva, es decir, cuáles son los argumentos que hacen que eventualmente estemos frente a una situación distinta de aquella que ha sido planteada por los acusadores, ya sea para eximir de responsabilidad penal o de atenuar la responsabilidad penal que se le atribuye eventualmente por el Ministerio Público y los querellantes. De manera que desde el punto de vista legal, no podemos decir que el alegato de apertura tiene muchas exigencias. Y de hecho, en el alegato de apertura, es perfectamente posible que nosotros nos basemos, al igual que ocurre en el derecho comparado, en mucha oratoria, en mucha declamación que tiene que ver en definitiva con la materia de la acusación, y que además no hagamos exclusivamente referencia a la prueba, sino que simplemente nos basemos en definitiva en circunstancias que queremos alegar respecto de los hechos y en definitiva de los fundamentos jurídicos sobre la imputación que se ha formulado. De manera que respecto de ese punto de vista es importante tener en consideración de que la defensa va a exponer argumentos, y esos argumentos ni siquiera pueden estar fundados en la prueba que se va a rendir, sino que solamente en la argumentación de la aplicación de, por ejemplo, lo que podría decir la defensa es que el fiscal no va a poder probar con los medios de prueba con que cuenta, más allá de toda duda razonable de que efectivamente los hechos ocurrieron de la forma que él mismo relata. Y entonces lo que recurre es a una argumentación jurídica. El legislador ha establecido cuál es entonces el estándar probatorio con que el juez debe apreciar la prueba respectiva. Y lo que invoca la defensa en este caso es a ese estándar probatorio. No se va a cumplir el estándar probatorio. Y como no se va a cumplir el estándar probatorio, entonces, ergo, la defensa le solicita al tribunal que se dicte una sentencia absolutoria, fundada en que al no cumplirse el estándar probatorio, rige en plenitud, en definitiva, lo que es principalmente la presunción de inocencia, y por lo tanto la sentencia tiene que ser dictada por el tribunal absolviendo de la acusación que se ha formulado. Bien, ¿qué es lo que ocurre todavía en nuestro sistema en relación a los alegatos de apertura? Normalmente en los alegatos de apertura se usa por muchos abogados, sobre todo los abogados más antiguos, mucho recurso a la oratoria, a la retórica. ¿Y por qué digo que es así? Fundamentalmente porque en nuestra tradición jurídica y jurisdiccional, se recurre a eso fundamentalmente en los alegatos ante las Cortes de Apelaciones y ante la Corte Suprema. Y como los alegatos fundamentalmente son en base al derecho, eso se presta un poco para que efectivamente se centre la discusión en estas materias, en discusiones de carácter doctrinario que se verifican sobre el problema jurídico ante los tribunales superiores de justicia. Y entonces se quiere hacer lo mismo ante el tribunal oral en lo penal. Y nosotros diríamos que ante los tribunales penales, por regla general, lo importante primero son los hechos. Y la prueba de los hechos es lo que determina la aplicación
finalmente del derecho. Y por lo tanto hay que darle más importancia a lo que es efectivamente los hechos y la prueba de los hechos, que simplemente a un problema de carácter jurídico que normalmente no es de contenido doctrinario. A lo más lo será respecto de las calificaciones jurídicas que se pudieran hacer, pero no respecto de la apreciación de los hechos. En materia de justicia penal, resulta fundamental, en definitiva, el establecimiento de los hechos, y a esos hechos que se establecen es a los cuales se le aplica el derecho. Por lo tanto, muy pocas veces la discusión es exclusivamente de carácter doctrinario. En segundo lugar, el alegato de apertura muchas veces, en nuestro sistema termina siendo un recurso de carácter emocional. En otras palabras, apelando a la emoción de los jueces respecto de los hechos que han ocurrido, sobre todo de hechos que son de carácter significativo, en delitos de sangre, por ejemplo, en delitos sexuales, en casos en que hay vínculos o relaciones entre el imputado y la víctima, en que entonces se apela a aspectos de carácter emocional para los efectos de lograr que el tribunal dicte una sentencia condenatoria. De manera que a veces está la influencia periodística que hace del caso un caso connotado, de opinión pública, donde evidentemente existe una cierta mirada de carácter general de la sociedad hacia lo que está ocurriendo en los tribunales respecto al juzgamiento de un determinado hecho. Y entonces es muy frecuente que fiscal, querellantes y también los defensores apelen a elementos de este tipo, de carácter emocional, donde la defensa o el querellante va a hablar del dolor, de las circunstancias o de las condiciones en que se produjo el hecho mismo, características particulares que presenta la víctima o que presenta el imputado en cuanto a educación, de acceso a la educación, oportunidades de vida, etc. Todos estos elementos emocionales no tienen que ver con los hechos, con la prueba que se tiene que rendir y además con que efectivamente sean muy impresionables los jueces, en definitiva, de carácter profesional que tienen que juzgar estas conductas. Por lo tanto, es un recurso que en el alegato de apertura no tiene mucho sentido. Sin embargo, ustedes lo van a ver y por lo tanto van a encontrarse con que este ejercicio en algunos abogados, en algunos fiscales, en algunos defensores, es un recurso al que se echa mano, pero que efectivamente creemos que no contribuye a un buen alegato de apertura de carácter técnico, como debiera ser, en definitiva, este primer contacto que tiene el tribunal con los hechos que debe juzgar. Otra cosa que es importante en tener presente que los alegatos de apertura no tienen por objeto simplemente hacer, en definitiva, un análisis argumentativo de la prueba que se va a rendir. Lo primero que tenemos que decir, la prueba no se ha rendido todavía. No sabemos en qué sentido va a ir la prueba. Cuestión distinta en el alegato de clausura. Ahí podemos argumentar sobre la prueba que hemos rendido. Pero anticipar argumentos para la valoración de la prueba en el alegato de apertura no tiene ningún sentido, porque el tribunal todavía no ha percibido directamente la prueba. Y por lo tanto, entonces, estimar de que el testigo miente porque no pudo haber visto lo que dice que vio. Pero si todavía el tribunal no ha escuchado al testigo, ¿cómo podemos argumentar que no pudo haber visto lo que dice que vio? Partiendo del supuesto que, claro que ustedes conocen
la declaración indagatoria prestada, en definitiva, ante la policía o ante el fiscal. Pero ustedes no pueden utilizar esa información para argumentar porque el tribunal no ha percibido. Y es probable que a lo mejor la declaración de este testigo o de este perito sea un poco diferente cuando tenga que hacerlo en el estrado. Es decir, cuando se siente en el estrado los testigos y se le interrogue por los abogados, tanto por el fiscal, por el querellante, como por los defensores, la cuestión es distinta frente al tribunal a las declaraciones que pudo haber presentado frente a un funcionario policial o frente al fiscal. Porque no está, en definitiva, prestando declaración, y lo tienen muy claro los testigos, de que una cuestión muy distinta es prestar declaración ante un tribunal conformado, en definitiva, por 3 jueces, y donde hay profesionales también que lo están interrogando y contrainterrogando respecto de lo que dice. Y esa es una cuestión que tienen que tenerla clara. Los testigos se comportan de manera diferente cuando declaran en la investigación que cuando declaran, en definitiva, en el tribunal. Existe una menor tendencia, sobre todo de la mayor parte de los testigos, que no tienen mayor experiencia y mayor expertise en prestar declaración, en ser bastante más claro frente a un interrogatorio que indudablemente es un análisis con un debate importante respecto de lo que declara el testigo, donde se le pide aclarar, donde se le pide justificar sus dichos y por lo tanto, en definitiva, hacer un análisis de carácter argumentativo de la prueba que vamos a rendir. En la etapa del alegato de apertura no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido porque la prueba no ha sido rendida, no hay elementos para argumentar todavía y lo más probable es que los jueces eso lo van a simplemente desechar o bien van a perder su concentración en lo que tenían que efectivamente escuchar en el alegato de apertura. Otra cuestión que también es importante y que también ocurre en muchos alegatos de apertura, no se pueden emitir opiniones sobre el juicio. Por ejemplo, todos sabemos que la policía en definitiva realiza investigaciones parciales. Todos sabemos que el fiscal en realidad no investiga con igual celo lo que beneficia al imputado, sino que solo lo que lo perjudica. Bueno, ahí tenemos elementos importantes a tener en consideración. ¿Por qué? Porque aquí estamos emitiendo opiniones sobre el juicio. Y en realidad estas opiniones sobre el juicio tampoco contribuyen a que el tribunal se forme un acabado concepto de lo que está sometido a su decisión, cuál es el hecho que motiva en definitiva el juicio respectivo y si ese hecho que motiva el juicio respectivo con la prueba que se rinda durante el juicio se acredita o no se acredita. Porque eso es lo que le interesa al tribunal. Al tribunal le interesa, el fiscal ha tenido 2 años de investigación formalizada, ha tenido 1 año o 2 años previos de investigación desformalizada, ha reunido antecedentes durante 4 años para ir a juicio y bueno, ahora tiene que exponer los hechos en forma clara y ahora tiene que acreditar esos hechos para que el tribunal pueda resolver el conflicto jurídico y llegar, en definitiva, a la resolución del caso concreto. Y por lo tanto, entonces, el tribunal está en una disposición a conocer hechos, a aplicar el derecho y por lo tanto, entonces, va a resolver conforme a ese mérito. Es posible a veces, también en el alegato de clausura, tomarse ciertas libertades como eso, sobre todo para comentar la credibilidad de un determinado testigo o perito. Y ahí sí podemos, en definitiva, emitir alguna opinión sobre lo que ocurrió durante el probatorio. Pero las opiniones anticipadas, previas, no tienen en el contexto un alegato de apertura
relevancia alguna. Por lo tanto, deberíamos tratar de utilizar el tiempo del tribunal efectivamente en aportarle antecedentes que sean interesantes para el tribunal en este sentido. Y en este sentido son cuáles son los hechos, cómo los voy a probar, cuál es la prueba que tengo para acreditar esos hechos y, en definitiva, cuál es la calificación jurídica que yo hago de esos hechos que supuestamente voy a probar con la prueba respectiva. Bien, algunas cosas que es importante tener en consideración cuando ustedes estén preparando su alegato de apertura. Lo primero que tienen que tener en claro es que los jueces conocen muy poco de lo que se va a debatir en el juicio. ¿Y por qué digo que conocen muy poco? Por lo que les dije. Los jueces es el primer contacto que toman en definitiva con él. El juez presidente es probable que haya leído el auto de apertura. ¿Por qué digo que es probable que haya leído el auto de apertura? Porque a él le llega el auto de apertura. Él fija la fecha de la audiencia y calcula en base a lo que, al contenido de la acusación y del auto de apertura y la prueba que ve, calcula el tiempo que probablemente dura y lo conversa con el administrador del tribunal para fijar las tantas audiencias de juicio en las que se va a llevar adelante este juicio. ¿Y qué importa? Número de testigos, número de peritos, es la problemática jurídica, etc. Y entonces calculan, mire, este juicio va a durar 4 días. Y por lo tanto, entonces tienen que programarlo y fijar la audiencia de juicio respectivo. Por eso les digo que es probable que el juez presidente se haya leído el auto de apertura, pero es que el auto de apertura tampoco le ofrece mucho. Claro, hay un resumen de la acusación, hay un resumen de la prueba y hay un resumen de la prueba que ha sido aceptada. Hay además indicaciones de cuáles han sido las convenciones probatorias que eventualmente han llegado los intervinientes. Pero es importante tener en consideración, los jueces del tribunal oral en lo penal no conocen en principio el caso. Es posible cuando son casos que han sido largamente difundidos por la prensa, que tengan información tangencial de carácter periodístico, pero todos sabemos que a la información periodística le podemos creer muy poco, porque ustedes que son expertos en el tema, cuando hacen el análisis de la información periodística, dicen, pero ¿cómo puede decir eso el periodista? ¿Cómo se le ocurre decir que ya lo condenaron si todavía estamos en la etapa de investigación? Y dice que es responsable, pero si es inocente mientras no existe una sentencia firme ejecutoriada que diga lo contrario. Y entonces, pero ya fueron juzgados por los periodistas. Entonces, esa misma percepción que ustedes tienen como expertos hoy día ya en el derecho, cuando hacen análisis de la información periodística de casos que son publicitados, ustedes saben que los periodistas dicen cualquier cosa respecto de lo que ha ocurrido y no necesariamente lo que establecen las reglas de juzgamiento en materia procesal penal. De manera que cuidado con esa información, porque la información, los jueces lo tienen claro, la información periodística les sirve para saber que existió un hecho en términos generales, pero no les sirve para el juzgamiento del caso. Bien, lo segundo que tienen que tener en consideración, y esto yo diría que no solo en el alegato de apertura, siempre tenganlo presente. Si van a ser litigantes, tengan presente que su credibilidad es importante, que los jueces crean en ustedes. Y eso se gana con el tiempo, siendo serio, sin cuestiones extrañas, sin sostener argumentos que no se pueden probar o sin decir cosas que no son efectivas. Porque, cuidado, nosotros podemos decir muchas cosas y esto es importante tenerlo en consideración. A veces no se nos piden que respaldemos todo lo que decimos en audiencia, que se respalde documentalmente. No siempre existe eso. Pero indudablemente en la medida que los tribunales van aquilatando que se trata de un abogado poco serio, que dice cosas que no acredita o que dice cosas que no son efectivas, se pierde credibilidad. Y cuando se pierde credibilidad, después, aunque usted tenga toda la razón, va a ser sospechoso siempre lo que usted diga. Y por lo tanto,
en su vida profesional tienen que ser creíbles. Y en el ejercicio de la litigación, y sobre todo de la litigación penal, tienen que construir credibilidad. Y la credibilidad se construye siendo serio, siendo responsable. Por lo tanto, es importante que lo tengan presente. Pero ojo, ¿por qué? Porque el alegato de apertura, que es una promesa que ustedes le están haciendo al tribunal, que van a aprobar determinados hechos y que esos hechos pueden calificarse jurídicamente de una determinada manera, tiene que ser siempre posible. Es decir, ustedes pierden credibilidad si ustedes después no rinden la prueba que dijeron que iban a rendir, o si esa prueba que ustedes rinden mañana no demuestra lo que ustedes tienen que demostrar. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque ustedes sí conocían la prueba. Ustedes sí sabían lo que podían probar con ella. Y si los jueces se dan cuenta que ustedes han dicho que van a presentar un testigo y este testigo va a decir tales cosas y no los dice, y no prueba lo que ustedes dicen, indudablemente ustedes van a perder credibilidad. Y eso afecta indudablemente posteriormente el desarrollo del juicio y la credibilidad que se pierde no se recupera fácilmente con posterioridad. Y por eso es importante que ustedes siempre sean serios, siempre sean responsables, siempre sostengan lo que es posible sostener y no lancen ideas que después no pueden, en definitiva, acreditar o probar. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí hoy día y vamos en definitiva a conversar respecto a algunas dudas que pueden haberse suscitado en lo que hemos conversado hasta el momento. Vamos a retomar con respecto a esta materia el análisis de lo que estamos haciendo del alegato de apertura en la próxima clase, pero me interesaría conocer sus inquietudes respecto a lo que hemos estado hablando hasta ahora. Bien, Jorge, Carlos, Cristian, Michelle, Carolina. De mi parte, no, profe. Sebastián, cuénteme. Yo, profesor, tengo una duda. ¿Aló? Sí, dígame, lo escucho. Ya, estábamos hablando de las sanciones por parte de los abogados que no concurren al juicio. Bueno, hablamos de unas sanciones leves y otras que son más graves. ¿Cuál sería un claro ejemplo para que exista una sanción grave? A ver, mire, muchas veces se solicitan las suspensiones del juicio sin fundamento suficiente en opinión del tribunal. Y entonces, una herramienta que tienen los jueces para ver eso es que, claro, los jueces quieren salir adelante con el juicio y desarrollarlo en la época en que ha sido prefijada. Y hay abogados que a pesar de haber pedido la suspensión del juicio y que no se las dio el tribunal la suspensión, posteriormente no concurren a la audiencia respectiva, en cuyo caso no se puede llevar adelante el juicio y hay que reagendarlo. Indudablemente que si esa es la circunstancia y no tiene ninguna causal de justificación, porque algunos después no lo justifican y otros, si bien lo justifican, las justificaciones que dan no tienen ningún sentido que sean valoradas para los efectos de no haberse podido llevar adelante el juicio respectivo. Entonces, ¿qué es lo que hace el tribunal cuando eso ocurre? No aparece el abogado defensor. Sin abogado defensor no se puede llevar adelante el juicio y hay que suspenderlo. Puede, efectivamente, en ese caso, el tribunal designar a otro defensor, declarar abandonada la defensa, fijar nueva audiencia de juicio, pero como la programación normalmente de las audiencias, sobre todo cuando no son juicios cortos, es muy difícil, lo más probable es que haya que reagendar para 60 días después. Porque si es un juicio complejo, aunque designen a un defensor en esa audiencia, no se va a poder llevar adelante el juicio, porque ese defensor que hoy día asume, designado por el tribunal, que va a ser o un defensor público de la Defensoría Penal Pública o un defensor penal licitado,
no se va a enterar de los antecedentes de un día para otro. Y va a necesitar para un juicio complejo que se le dé por lo menos una semana. Le van a dar una semana, pero cuando van a agendar, es decir, van a ver, caso hay espacio para incorporar este juicio en la programación del tribunal, no hay espacio porque ya está programado. No me piense que normalmente si llega hoy día un auto de apertura, lo más probable es que lo estén agendando al borde de los 2 meses. ¿Por qué? Porque todas las otras fechas están ocupadas, no hay fecha para llevar adelante un juicio. Y si es un juicio largo, menos todavía. Y entonces no se puede agendar. Entonces, cada vez que se suspende una audiencia de juicio, mientras más complejo es el juicio, se tiene que proyectar el reagendamiento a unos 60 días. Y eso hace que los tribunales sean drásticos en sancionar cuando eso ocurre. Ahora, resulta evidente, el abogado pidió la suspensión, no se la dieron, el tribunal encontró que era injustificado las alegaciones que hacía a este respecto, y entonces el abogado defensor ya sin ningún problema no comparece en la fecha. Y eso se sanciona drásticamente. ¿Por qué? Porque hay un hecho voluntario de mala fe, que a pesar de que se le dijo que no a la suspensión, la pidió, se la rechazaron, no comparece y por lo tanto obliga a reagendar y a suspender el juicio en el fondo en la oportunidad en que se tenía que verificar. Eso, si el tribunal tiene la sospecha de que eso ocurrió de esa manera, por las razones que estamos hablando y por los antecedentes de la causa, lo más probable es que sancione drásticamente y lo suspenda por 60 días del ejercicio de la profesión. ¿Ya? Gracias, profesor. Es decir, cuando hay intención de efectivamente de provocar la suspensión de la audiencia respectiva. Muchas gracias. Carlos. Sí, profesor, lo que pasa es que con respecto a lo que había mencionado al interrogatorio que se le debe realizar al imputado, es que yo por lo menos siempre me he planteado el problema de que efectivamente el imputado no tenga confianza en la defensa, o sea, empieza, por ejemplo, a contarle verdades a medias. Cuestión de que yo le quería preguntar cómo se puede llegar a una mayor confianza al imputado para que efectivamente cuente la verdad, porque por lo menos yo por lo menos lo que he observado de la película que hasta ahora he estado analizando, lo que realizó en este caso la defensa es ir viendo los hechos y contrastándolo con las versiones que le ha comentado el imputado durante los interrogatorios, y es ahí donde empieza a aclarar ciertos hechos, pero efectivamente en este caso hay una falta de confianza entre el imputado y la defensa, porque yo sinceramente no me puedo, yo creo que se vuelve mucho más difícil poder plantear una defensa efectiva cuando el cliente no está contando la verdad. Sí, Carlos, pero a ver, hay varias cosas que tendríamos que conversar que son conjuntas en esto. Una es que efectivamente la defensa no tenga confianza en usted y por eso no le dice todo lo que efectivamente ocurrió. Y la otra tiene que ver con que a veces también la defensa subjetivamente cree en su teoría del caso. Ella se crea su propia teoría del caso y le dice a usted cosas que evidentemente en ese caso no es que no le quiera decir toda la verdad, sino que él tiene su propia mirada de los hechos. Y eso lo hemos visto no solo respecto de una persona que es imputada, sino que también respecto de cualquier persona que es interrogada respecto a determinados hechos, se evidencia que tiene una visión y que esa visión influye en lo que le está diciendo. Es complejo, Carlos, yo diría que una de las cosas más complejas que hay es poder efectivamente conversar con su representado y que éste le diga las cosas como son y de que usted, una de las cosas que hay que explicarle es que, oiga, dígame la verdad primero, porque yo lo voy a defender igual, pero yo necesito saber la verdad para no encontrarme con sorpresa. Pero, Carlos, yo hace 15 días llevo tratando de convencer a una clienta de que efectivamente me diga la verdad y no encontrarme con sorpresa en las pruebas que
que se han reunido por el Ministerio Público, y por más que yo sé, no me quiere decir y no me quiere entregar algunos elementos que serían objetivos para yo convencerme de lo que ocurrió, y le pido, entrégueme los siguientes correos, y me manda información de los correos, pero no me entrega los correos. Y le digo, pero reenvíeme el correo respectivo, el que usted mandó en su oportunidad. Y me manda, y yo le puedo decir, este no es el correo que usted mandó. Puede ser el texto, pero yo ahí no tengo cómo saber efectivamente cuál es el contenido del correo real. Y entonces, y nunca me explica, en definitiva, por qué no me manda lo que yo le estoy pidiendo. O por qué no me reenvía el correo que efectivamente dice que ella envió. Entonces, reenvíamelo para yo poder evaluar, porque yo tengo que evaluar, porque de eso depende cuál va a ser la actitud que nosotros vamos a tener al respecto. Y entonces, pero eso es difícil. Y la verdad es que yo creo que no hay ninguna receta, Carlos, al respecto, sino que uno mismo se vaya convenciendo de cómo ocurrieron los hechos, a pesar de que uno sabe de que su propio cliente puede mentirle. Y eso es una realidad. El propio cliente puede no decirle todas las cosas. Y usted estar viendo de que lo hay, a veces hay que contrastarlo, efectivamente, lo que usted dice, oiga, pero mire, ¿sabe qué? Usted dijo en tal oportunidad tal cosa, entonces explíqueme por qué tengo esta información, qué fue lo que ocurrió, por qué hay testigos que dicen que la situación se da de una manera distinta. De manera que efectivamente ahí hay algunos elementos que están supeditados a simplemente el trabajo que usted puede realizar con su cliente, de irlo convenciendo de que tiene que confiar en usted y de que usted lo va a defender igual, pero que usted necesita saber, para la estrategia de la defensa, necesita saber cuál es en realidad la realidad de los hechos, sin que lo adorne. Es decir, ojalá le cuente exclusivamente, le haga un relato. Yo normalmente les pido que me pongan por escrito, en un relato, por escrito, qué fue lo que realmente ocurrió. Cuénteme lo que usted tiene como percepción. Y de ahí hay que ir depurando simplemente esas declaraciones para poder irlas cotejando con la información que va reuniendo también el Ministerio Público en la carpeta investigativa. Pero no hay otra forma. Camila, ¿usted estaba pidiendo hablar? Carolina. Yo, profesor. Claudia. Ya. Claudia. Sí, Dígame. profesor, le hago una consulta. Lo que pasa, si es que hay una sentencia reservada, ¿yo puedo solicitar la información al tribunal? Una sentencia reservada, ¿por qué? La sentencia es una de las cosas que no pueden ser reservadas, salvo que sean en algunas materias, por ejemplo, en materia de derecho civil. Si es en el caso de, por ejemplo, de un juzgado oral en lo penal y está reservada, ¿no podría solicitarla como para la apertura de eso? El tema es que habría que ver por qué, porque las sentencias no podrían ser reservadas. En principio no hay posibilidad de reservar la sentencia. Entonces, por eso me parece raro que le pudieran decir que no, porque la sentencia tiene que estar en el RIT respectivo. Si usted va al RIT, la sentencia está copiada ahí, o sea. Y Sí, si lo no que hay pasa es que es del caso de la enfermera de aquí de Antofagasta, profesor, de Cecilia Julio. Y al no, momento de consultar con el RIT y el rol o algo así, me parece que es como reservada, antecedente reservado, algo así. no, ahí hay otro problema. Ahí hay seguramente que por alguna razón se bloqueó el acceso a la sentencia. Pero no, el caso de Cecilia Julio, si usted le pide al tribunal oral que ponga los audios y la sentencia y los documentos, se los va a poner a su disposición. El tribunal de Antofagasta, el tribunal oral en lo penal, ya ha resuelto sistemáticamente entregarle la información. Así que haga la solicitud. Mándela, la sube por el misma oficina judicial virtual, pidiéndole al tribunal que ponga a su disposición tanto los audios del juicio como eventualmente pero si no la puede conseguirme, mándeme un correo, yo se la veo, yo debo tener esa sentencia por ahí. Ya, profesor, Me muchas manda gracias. el RIT
y yo veo qué es lo que pasa, pero en principio el tribunal se lo va a dar. El Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta, y la juez presidenta es la misma, ha sistemáticamente entregado a los estudiantes para fines académicos todos los antecedentes, tanto los audios de juicio como las resoluciones que usted necesita. Pero si tiene problemas, avíseme y yo eventualmente Y le veo mando un correo. eso, me manda el RIT de la causa y yo se la veo. Ya, ya, profesor. Muchas gracias. Ya. ¿Quién más? Carolina, ¿usted era? Sí, profesor, pero con lo que dijo ya se me aclaró la duda. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, si no hay más dudas o consultas o preguntas o inquietudes, terminamos hoy día y nos vemos el próximo viernes a la misma hora y por esta misma vía. Ya, profesor, muchas gracias, que esté bien. Profesor, Luego, Chao, profe, gracias. profesor, luego. a mí me surge una duda respecto a las clases asincrónicas y ya no van a ser ya. Solamente ahora vamos a hacer clases así, porque A usted ver, había... la pregunta es, ¿clase sincrónica o asincrónica? ¿Mm? O la pregunta es, ¿clase online y clases presenciales? No, asincrónica, sincrónica. Es que usted había dicho que iba a dar... No, sí vamos a tener, pero tengo que terminar de que tratemos el alegato de apertura esta semana y a lo mejor la otra semana le voy a dar trabajo asincrónico otra vez. Ah, ya, sí, es que había una confusión si es que hoy había clases o no. Entonces, por eso la Ah, pregunta ya. era todo general. No, sí, pero yo le había dicho que sí, que íbamos a tener clase hoy día. Ah, ya, profesor. Gracias. Vamos a terminar.